Mi nombre es Rosario Márquez. Tengo 67 años, y si estás escuchando esto, es porque tú también sabes lo que se siente ser invisible en tu propia familia. Hace unos días, mientras sostenía la urna con las cenizas de mi esposo, escuché a mi nuera decirme, frente a todos, sin una sola pizca de vergüenza: «Quédate con esa casa podrida allá en el cerro, vieja hipócrita». Mi hijo no dijo nada, ni una palabra. Solo agachó la cabeza como si no me conociera, como si no fuera yo la que lo llevó en el vientre, la que lo cuidó con fiebre a las 3 de la mañana, la que dejó de comer para que él tuviera un poco más. Ese día me quedé callada, no por cobardía, sino por algo más profundo, por una tristeza que no sabía cómo nombrar. Porque a veces el dolor se sienta contigo en la mesa, se acuesta contigo en la cama y hasta respira contigo cuando intentas dormir. Todo comenzó en el velorio de Ernesto, mi esposo. Llevábamos juntos casi 40 años. Nos casamos jóvenes, pobres y tercos, en una iglesia sin techo. Él era serio, de pocas palabras, pero cuando me miraba, sentía que todavía había cosas por las cuales luchar. A pesar de nuestras diferencias, yo lo amé hasta el último día, incluso cuando la enfermedad lo volvió otra persona. El día de la lectura del testamento fue una escena que no se me va a borrar nunca de la memoria. Estábamos todos en la casa de Rodrigo, mi único hijo, un lugar que ayudé a construir con mis propias manos. Ahí, en esa sala decorada con cosas que ni sé cómo pudieron pagar, estaba sentada yo, en una esquina, como si fuera una visita indeseada. La abogada, una muchacha joven que apenas conocía a mi esposo, comenzó a leer con esa voz plana de quien no entiende lo que está diciendo. Primero, unos terrenos en San Miguel para Rodrigo. Luego, un fondo de inversión para los nietos. Una camioneta para Jimena, la esposa de Rodrigo, mi nuera. Yo solo respiraba y apretaba las manos para que no me temblaran. Y entonces llegó mi parte. La propiedad ubicada en el Cerro del Viento, con número catastral. Comenzó a leer la abogada. No alcanzó a terminar cuando Jimena soltó una risa seca y dijo en voz alta: «Ah, claro, la casa maldita. Pues quédate con esa casa inmunda, doña Rosario. Ahí sí se ve usted muy bien, entre el polvo y las ratas». Algunos se rieron bajito. Mi hijo ni siquiera volteó a verme, ni una palabra. Yo sentí como si alguien me hubiera sacado el aire con las manos, no por lo que me dieron, sino por cómo lo hicieron, por la crueldad, por el desprecio tan calculado. Yo acepté en silencio, porque una mujer como yo ha aprendido a tragar lágrimas sin que nadie se dé cuenta. Me levanté, recogí mi bolso y salí de esa casa sin que nadie se molestara en detenerme. Nadie, ni siquiera Rodrigo. Volví caminando hasta mi coche, que tenía estacionado a 2 cuadras porque no había espacio en la cochera. Conduje de vuelta al cerro en silencio, con la garganta hecha nudo y las manos temblando. La casa estaba como la dejamos años atrás. Polvo en los estantes, olor a humedad, los muebles cubiertos con sábanas viejas. Me senté en una silla de madera y por primera vez en días lloré. No por Ernesto, no por la herencia. Lloré porque entendí que mi familia ya no era mía, que me habían sacado del cuadro, como una foto vieja que ya no combina con la decoración. Pero no te equivoques. No lloré como víctima. Lloré como quien se rompe para después armarse de nuevo. Y mientras el sol se metía detrás de las montañas, algo dentro de mí empezó a despertar. Un presentimiento, un eco lejano de cosas que Ernesto nunca dijo, de secretos que yo no había querido ver. Esa noche no dormí bien. Los ruidos de la casa me parecían distintos, más pesados, como si las paredes quisieran hablar, como si la casa misma supiera que yo había vuelto, no a rendirme, sino a descubrir algo. Al día siguiente, empecé a limpiar. Con las mangas arremangadas y el cabello recogido, abrí ventanas, barrí recuerdos, sacudí la historia. Fue entonces cuando, entre unos libros viejos de cocina, encontré algo. Una carta. Estaba doblada con cuidado, envuelta en un pañuelo que todavía olía a su loción de menta. La letra era de Ernesto. Rosario, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Perdóname por no haber tenido el valor de decirte todo en vida. Protegí esta casa por una razón que solo tú podrás entender cuando llegue el momento. Cuídala. No dejes que nadie te la quite. No les creas.
Leí esa carta 5 veces. No entendía a qué se refería. ¿Proteger de quién? ¿Qué había aquí que tanto temía perder? Algo no cuadraba. Y en ese momento, como si la vida me quisiera dar otra señal, mi teléfono vibró. 1, 2, 3 veces. Hasta llegar a 70 llamadas perdidas. Todas del mismo número. De Rodrigo. No contesté. No tenía nada que decirle. Pero el corazón me latía con fuerza. Algo estaba pasando. Algo que ellos no querían que yo supiera, pero que estaba a punto de descubrir. Y lo que descubrí fue mucho más grande que cualquier herencia. Esa noche no apagué el teléfono, pero lo puse boca abajo. 70 llamadas de mi hijo en un solo día, y ni una sola palabra cuando me humillaron frente a todos. Algo en mí se quebró, pero también algo despertó. Nunca había sentido tanto silencio dentro de mi pecho, ni tanta claridad. Me fui a dormir con la carta de Ernesto debajo de la almohada, como si me protegiera de algo que todavía no podía nombrar. Y aunque no sabía qué estaba buscando exactamente, al día siguiente supe exactamente a dónde debía ir: al sótano. El sótano era el único lugar de esa casa donde Ernesto no me dejaba entrar. Siempre decía lo mismo: no hay nada útil ahí abajo, solo polvo y trastos viejos. Yo nunca insistí. Confiaba en él. O quizás me acostumbré a no hacer preguntas para no incomodar. ¡Qué ironía! Después de tantos años cuidando cada rincón de esta casa, ese era el único espacio que no conocía. Bajé las escaleras con una linterna vieja que encontré en la alacena. Cada paso crujía como si la casa respirara conmigo. El aire era frío, denso, y el olor no era solo humedad. Había algo más, algo metálico. Al llegar abajo, me di cuenta de que el sótano era más grande de lo que recordaba. Las paredes eran de piedra antigua, y había estantes de madera con cajas cubiertas de polvo, herramientas oxidadas y cosas que no reconocí. Empecé a abrir una de las cajas. Dentro había carpetas, documentos viejos, algunos manchados por el tiempo, otros cuidadosamente archivados. La mayoría eran cosas técnicas, con sellos de gobierno y firmas que no reconocía. En una de ellas, encontré el nombre de Ernesto en una hoja titulada Evaluación Geológica Preliminar, Cerro del Viento. No entendía nada, pero una palabra se repitió varias veces: cobre. ¿Cobre? ¿Mineral? ¿Había cobre aquí? ¿Ernesto lo sabía? Seguí revisando. En otra caja había mapas del terreno. Uno en particular estaba marcado con una línea roja que atravesaba justo debajo de la casa. Había símbolos que parecían indicar una veta o un túnel. Fue entonces que lo vi. Una de las paredes del fondo no era como las demás. Estaba cubierta con tablas nuevas, clavadas torpemente. Me acerqué. La linterna temblaba en mi mano. Toqué la madera. Sonaba hueca. Corrí a buscar una palanca. Volví con una vieja herramienta de metal. Con esfuerzo, empecé a arrancar las tablas. Detrás de ellas había una puerta. Una maldita puerta de acero oxidado con un candado pequeño. Busqué entre los estantes, entre las cajas, hasta que encontré un manojo de llaves. La tercera encajó. La puerta se abrió con un chirrido que aún me hace estremecer. Del otro lado, un pasillo angosto, con paredes de tierra apisonada y vigas de madera sosteniendo el techo. Era un túnel. No sabía hasta dónde llegaba, pero no me atrevía a entrar del todo. Solo iluminé con la linterna hasta donde me permitió la batería. A unos metros había una caja metálica. La arrastré de vuelta al sótano con todas mis fuerzas. Dentro de la caja encontré lo que parecía un pequeño tesoro: libretas con anotaciones en la letra de Ernesto, facturas, cartas firmadas por una empresa llamada Minera Altiplano y un sobresellado con cinta. Lo abrí con manos temblorosas. Era una oferta formal de compra. Querían pagarle a Ernesto una cantidad ridícula de dinero a cambio de los derechos de extracción en esta tierra. Pero la oferta no estaba firmada. Nunca respondió. Volví a leer la carta que él me dejó. Cada frase tenía ahora otro significado. Protegí esta casa por una razón, decía. No les creas. ¿A quién se refería? ¿A Rodrigo? ¿A Jimena? ¿A ambos? Me temblaban las rodillas. ¿Todo esto lo escondió por miedo? ¿Por desconfianza? Subí del sótano con la caja en brazos. La dejé sobre la mesa del comedor, al lado de mi celular, que vibraba de nuevo. Una notificación tras otra. Mensajes de voz, WhatsApps,
Todo de Rodrigo. No pude evitarlo. Escuché uno. Mamá, por favor, contesta. Es urgente. Necesitamos hablar. No sabes lo que está pasando. Por favor. Su voz ya no sonaba arrogante. Ahora era miedo. Un miedo real. Como si de pronto se hubiera dado cuenta de lo que dejaron ir. Como si intuyera que algo importante se les había escapado de las manos. Entonces entendí. Ellos sabían algo. O al menos lo sospechaban. Quizás Ernesto les mencionó algo y pensaron que no valía la pena. O peor aún, que podrían venir por ello más tarde, cuando yo ya no estuviera. Esa noche dormí en la sala, con la caja cerrada a mi lado como si fuera una caja fuerte. Cada vez que escuchaba un sonido afuera, me despertaba. Me sentía vigilada. No sabía si era paranoia, o si por fin estaba entendiendo el tipo de juego al que me habían empujado sin avisar. Y así, mientras amanecía y los primeros rayos del sol entraban por la ventana, supe que esto apenas comenzaba. Yo no sabía de minería, ni de contratos, ni de evaluaciones geológicas, pero sabía de traición. Sabía lo que era que te den la espalda los que más deberían cuidarte. Y ahora, también sabía algo más. En ese terreno donde pensaron enterrarme, yo iba a reconstruirme, con cada pedazo de verdad que ellos despreciaron. Siempre pensé que lo más doloroso de la traición era el momento en que sucede, pero no. Lo verdaderamente insoportable es darte cuenta, días después, de que la persona que te traicionó lo había estado planeando desde antes. Cuando miras hacia atrás y encajas todas las piezas, ves cómo te fueron empujando poco a poco al borde, mientras tú creías que aún estabas a salvo. Y eso fue lo que sentí esa mañana, con los documentos sobre la mesa, el teléfono vibrando sin parar y la voz de Rodrigo suplicando en mis audífonos. Me pasé horas sentada frente a esa caja de metal, leyendo papeles que apenas entendía. Había mapas, tablas, números, firmas, sellos de algo que parecía oficial. Y en medio de todo, la letra inconfundible de Ernesto, escrita en los márgenes, no firmar hasta que ella esté lista. ¿Ella? Yo. ¿Estar lista para qué? Fue entonces que recordé a alguien. Don Rubén Ortega, amigo de juventud de Ernesto. Había sido abogado de tierras, jubilado desde hacía años. Un hombre recto, medio gruñón, pero justo. Lo llamé. Me costó encontrar su número, pero cuando escuchó mi voz, guardó silencio unos segundos. Rosario, pensé que no volvería a saber de ti. Don Rubén, necesito su ayuda. Es sobre Ernesto. Le conté solo lo necesario. Me dijo que pasaría por la casa esa misma tarde. Llegó con sombrero, bastón y una libreta. No preguntó por Rodrigo ni por Jimena. Se sentó, pidió café y se puso los lentes para revisar los documentos. Durante casi una hora no dijo una sola palabra. Solo iba pasando páginas, haciendo anotaciones, murmurando cosas como malditos bastardos y esto vale una fortuna. Cuando terminó, levantó la vista y me miró fijo. ¿Sabes lo que tienes aquí, Rosario? No del todo. Tienes derechos mineros sin registrar a nombre de nadie más. Esto vale muchísimo, y si los reclamas a tiempo, pueden ser completamente tuyos. Tu esposo estaba protegiendo esto de alguien, y tengo la sensación de que no era del gobierno. Sentí un escalofrío, porque ya lo sospechaba. Ernesto nunca fue un hombre de secretos, a menos que temiera que lo traicionaran. ¿Puede ayudarme a registrarlos? Le pregunté. Claro que sí, pero una vez que lo hagamos, Rosario, no hay marcha atrás. Vas a tener a todos encima de ti, especialmente a los que no sabían lo que estaban dejando escapar. Le di mi consentimiento. Firmé los primeros papeles y don Rubén se los llevó. Me prometió tener todo en regla en una semana. Mientras tanto, guarda esa caja como si fuera tu vida, me advirtió. Porque eso es, en esencia, tu nueva vida. Cuando se fue, me sentí extraña, no feliz, no aliviada. Me sentía como una mujer que había caminado descalza toda su vida. De pronto, se encontraba con un par de botas viejas pero resistentes. Algo nuevo, algo firme. Y fue justo cuando pensaba eso, que escuché un golpe fuerte en la puerta. Era Rodrigo. No lo veía desde la lectura del testamento. Venía solo, sin Jimena, ojeroso, sin afeitarse, con una expresión que mezclaba vergüenza y ansiedad. Mamá, ¿podemos hablar? Lo miré por varios segundos antes de abrir la puerta. 5 minutos, le dije.
Entró como si fuera su casa, como si no me hubieran echado de la suya días antes. Se sentó, miró alrededor, vio los papeles sobre la mesa. ¿Qué es todo esto? Documentos de tu padre. Cosas que me dejó. ¿Por qué no contestas mis llamadas? No tenía nada que decir. Guardó silencio. Y luego bajó la voz. La casa. Tenemos problemas con el crédito. El banco está pidiendo revisar los títulos. Al parecer, hay un tema con los derechos del subsuelo. Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. El notario nos dijo que, por un tecnicismo, parte de los derechos no están vinculados a nuestra propiedad, que puede haber complicaciones legales. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Papá mencionó algo sobre el cerro, sobre unas escrituras. Pensamos que tal vez tú sabías, que podrías ayudarnos. Rodrigo no vino a verme, vino a salvarse. Lo miré directo a los ojos. La semana pasada me dijiste que me quedara con esta casa inmunda. ¿Recuerdas? Bajó la mirada. No fue mi idea, fue Jimena. Tú no dijiste nada, y eso duele más. Se levantó y caminó por la sala. Mamá, no estoy aquí para pelear. Estoy aquí porque necesito tu ayuda. Y porque me da miedo lo que está pasando, lo que estaba pasando, lo que se estaba cayendo sobre ellos como una tormenta que no vieron venir. Y yo ya no era la mujer frágil que se fue llorando de su casa. Lo que pasa, Rodrigo, le dije con calma, es que ustedes pensaron que me estaban dejando a un lado y sin querer me dejaron todo. No dijo nada, solo me miró y vi en sus ojos algo que hacía mucho no veía, respeto mezclado con temor. Y aunque no dije más, dentro de mí una certeza se formó como un trueno. No iban a volver a pisotearme. No otra vez. No sé en qué momento dejé de tener miedo y empecé a tener coraje. Tal vez fue cuando vi a mi hijo pidiendo ayuda con los ojos llenos de vergüenza. O quizá fue cuando entendí que toda mi vida había sido la última en saber la verdad. Pero esa mañana, mientras el café se enfriaba en la mesa y el eco del sótano parecía llamarme por mi nombre, supe que no podía dejarlo a medias. Algo dentro de ese túnel esperaba por mí, algo que Ernesto escondió durante años. Y esta vez yo iba a descubrirlo con mis propias manos. Bajé con una linterna nueva, guantes de jardinería y una chaqueta gruesa. El aire era más frío que la última vez. O tal vez era yo, temblando por dentro. El túnel parecía interminable. Avancé con cuidado, rozando las paredes con los dedos, sintiendo la tierra húmeda, la madera vieja que crujía a cada paso. A los pocos metros encontré lo que parecía una pequeña sala improvisada, una mesa plegable, una lámpara de gas y más cajas. Pero esta vez no eran documentos, eran muestras, piedras, rocas con vetas verdes y azules que brillaban bajo la luz. No era experta, pero sabía lo que veía. Cobre, mucho cobre. Había etiquetas en algunas de ellas, con fechas y pesos anotados, y un cuaderno negro con la letra de Ernesto, donde detallaba cada hallazgo, cada muestra, cada visita de los ingenieros de altiplano. En una página leí: no aceptar la primera oferta. Quieren aprovecharse. Rosario debe decidir. Ella lo merece todo. Se me hizo un nudo en la garganta, porque no solo me había protegido, me había elegido. A mí, no a Rodrigo, no a Jimena. A mí. Seguí revisando las cajas hasta encontrar una carpeta plástica con folios firmados, cartas de intención y, lo más impactante, una grabación. Una pequeña grabadora de voz, antigua, con una etiqueta escrita a mano, para cuando ya no esté. Temblando, subí al comedor, me senté frente a la caja fuerte de papeles y presioné play. Rosario, si estás escuchando esto, es porque el tiempo me ganó. Quiero que sepas que todo lo que hice fue para que tú, al final, no terminaras como yo, cansado, en deuda y sintiéndome solo. No quise decírtelo en vida porque sabía que ibas a querer compartirlo. Pero no todos merecen lo que tú mereces. La voz de Ernesto, quebrada y cálida, llenó la casa de una forma que me partió el alma. Seguí escuchando por más de 20 minutos, en los que confesaba haber rechazado múltiples ofertas, incluso amenazas. Que Jimena estaba metida con gente peligrosa. Que Rodrigo estaba cegado por ella. Y que si algo me pasaba, el túnel tenía las respuestas. En ese momento, tocaron la puerta.
Miré por la cortina y el estómago se me fue al suelo. Era Jimena. Venía arreglada, maquillada, con una sonrisa falsa que ya conocía muy bien. Dudé en abrir, pero lo hice, porque ya no tenía miedo. Rosario, dijo con tono dulce, vine a ver cómo estabas. Rodrigo me dijo que hablaste con él y quería pedirte disculpas por lo del testamento. No fue mi intención lastimarte. La miré, sin una pizca de emoción. ¿Y qué intención era entonces? Ay, ya sabes cómo somos los humanos. Nos dejamos llevar por la tristeza, por la rabia. Además, ese día estábamos todos muy sensibles. Tú estabas muy contenta. Tragó saliva, pero no soltó su sonrisa. Pasó al comedor sin que la invitara. Vio los papeles sobre la mesa, la grabadora apagada, las cajas abiertas. Sus ojos cambiaron. Por una fracción de segundo, esa fachada de nuera perfecta se rompió. Y ahí vi lo que Ernesto vio. ¿Y todo esto? Preguntó con voz baja. Notas de Ernesto. Sus cosas. No pensaba mostrártelas. Rosario, si hay algo que nos pueda ayudar a todos, creo que deberíamos hablarlo. No somos enemigos. ¿Desde cuándo? Desde nunca. Tú me malinterpretaste. Siempre he querido una relación contigo. Pero si nos sigues alejando, Rodrigo y yo no sabremos cómo arreglar esto. Arreglar esto. Ahí estaba la verdad. No vino por mí. Vino por los papeles, por el cobre, por el túnel. ¿Sabes qué, Jimena? Yo solía pensar que ser buena era aguantar, callarme, ceder. Pero ser buena no es eso. Ser buena es saber cuándo decir, hasta aquí. Ella frunció el ceño. ¿Eso quiere decir que no vas a compartirlo? Quiere decir que no voy a dejar que me roben más. Ya lo hicieron una vez, cuando me quitaron mi lugar en esta familia. Esta vez, no. Se levantó. Dio un paso hacia mí. No sabes con quién te estás metiendo, Rosario. Sonreí. Por primera vez, sonreí con toda la fuerza que me quedaba. Tú tampoco. Y la invité a salir. Cuando cerré la puerta detrás de ella, sentí algo en mi espalda que hacía años no sentía. Firmeza. Esa noche dormí con la grabación bajo la almohada, sabiendo que ahora el silencio ya no era mi enemigo, era mi testigo. La amenaza de Jimena no me quitó el sueño. Al contrario, me confirmó que iba por el camino correcto. Porque cuando la gente que te subestimó toda la vida empieza a tener miedo, es porque dejaste de agachar la cabeza. Esa noche, después de que cerré la puerta en su cara, marqué el número de don Rubén. Le pedí que viniera temprano. Ya no quería más dudas. Era hora de poner mi nombre, mis manos, mi dignidad sobre ese terreno. Legalmente. Para siempre. Llegó al día siguiente con su maletín viejo, su sombrero de ala ancha y una carpeta bajo el brazo. Me explicó paso a paso lo que íbamos a hacer. Registrar los documentos, presentar una declaración notariada como heredera legítima y blindar los derechos minerales a mi favor. Me senté con él durante horas firmando papeles, escuchando términos legales que nunca había oído, pero que repetía en mi cabeza como un conjuro: posesión, titularidad, usufructo, exclusividad. Al final, me miró con seriedad y dijo: a partir de hoy, Rosario, nadie puede tocar esta tierra sin tu permiso. Y si lo hacen, se meten en un problema federal. Sentí un alivio extraño. No era alegría, era algo más profundo. Era como si de pronto, después de años caminando sobre tierra ajena, esa tierra por fin me perteneciera. No solo el suelo, la historia, la decisión, mi vida. Don Rubén se fue satisfecho, prometiéndome que en unos días me entregaría el acta definitiva. Y justo cuando se fue, recibí una llamada desconocida. Dudé en contestar, pero lo hice. ¿Señora Rosario Márquez? Preguntó una voz masculina. Sí. ¿Quién habla? Le habla Javier Cázares, director de exploración de Minera Altiplano. Hemos sido informados de que usted tiene en su poder los estudios geológicos del Cerro del Viento. Nos gustaría conversar. Mi corazón se aceleró, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Qué tipo de conversación? Una oferta formal, si usted está dispuesta a escucharnos. Estaríamos interesados en arrendarle los derechos de exploración y extracción. Y puedo asegurarle que sería una cifra considerable. Acordamos reunirnos en 2 días. En mi casa, a la luz del día. Todo transparente. Colgué con las manos temblorosas. No por miedo.
por incredulidad. Estaba sucediendo. Lo que todos despreciaron estaba a punto de volverse valioso. Esa tarde me senté con una libreta y empecé a escribir preguntas, a leer términos legales, a ver videos sobre contratos de minería en Internet. Aprendí más en 2 días que en toda una vida, porque cuando la necesidad te empuja, aprendes, pero cuando la dignidad te guía, te transformas. El día de la reunión, llegaron 2 personas, el señor Cázares, un hombre serio con traje de lino y botas, y una mujer joven, ingeniera, que traía consigo planos, informes, tabletas electrónicas. Me explicaron con calma que el yacimiento en mi propiedad era uno de los más prometedores de la zona, que Ernesto había tenido razón en cada estimación, que el contenido de cobre era de alta pureza y fácil extracción. La propuesta era clara: 4 millones de pesos como pago inicial por la concesión, más un porcentaje de regalías trimestrales durante 20 años. Era dinero real, legal, limpio. Mi respuesta fue simple: necesito que mi abogado revise todo, pero estoy interesada. Nos dimos la mano. La ingeniera me sonrió con sinceridad. Y en ese momento, supe que por fin algo nuevo empezaba. Algo mío. Pero la paz no duró mucho. Esa misma noche, mientras revisaba las copias del contrato, tocaron la puerta con insistencia. Cuando abrí, ahí estaba Rodrigo, despeinado, nervioso, con los ojos rojos como si no hubiera dormido. Mamá, tenemos que hablar. Por favor. Me hice a un lado sin decir palabra. Entró como un torbellino, sin saludar, sin mirar. Jimena me contó que vinieron personas de una minera. ¿Es cierto? Asentí. ¿Y firmaste algo? No aún. Estoy leyendo. Mamá, ¿tienes idea de lo que eso significa? Podrías ayudarnos. Con eso podríamos pagar la hipoteca, las escuelas, arreglar la casa. Yo sé que las cosas se pusieron feas, pero... Rodrigo, interrumpí. ¿Estás aquí porque me quieres o porque quieres mi dinero? Guardó silencio. Las dos cosas, dijo bajito. Me reí, no con burla, con tristeza, porque ni siquiera sabía mentir bien. Mamá, tú siempre nos enseñaste a compartir, a pensar en familia. También les enseñé a respetar. Y se les olvidó. Se sentó frente a mí. Por un momento, vi al niño que alguna vez me pidió ayuda para hacer una maqueta escolar, llorando porque no sabía usar las tijeras. Ese mismo niño ahora me miraba suplicante, porque no sabía sostener lo que había construido mal. Podríamos hacer esto juntos, insistió. Tú, Jimena, los niños, yo, una sola familia. La familia no se recupera con promesas, se reconstruye con actos. Dime qué tengo que hacer. Lo miré largo rato. Quería decirle tantas cosas, pero no estaba lista. Ni él tampoco. Por ahora, lo único que tienes que hacer es dejarme pensar. Se fue sin protestar, y por primera vez no se llevó nada de mí. Cuando cerré la puerta, suspiré largo, porque el verdadero peso no era el de los millones que me ofrecieron. Era el de decidir qué clase de mujer iba a ser ahora que finalmente tenía el poder en las manos. Y te juro, no iba a ser la misma de antes. Hay decisiones que no se anuncian en voz alta. Se toman en silencio, con la espalda recta y los ojos abiertos. Se firman con la tinta de la dignidad y se sellan con las cicatrices que uno ya no se molesta en ocultar. Así fue el momento en que decidí firmar el contrato. No lo compartí con nadie. No lo grité. No subí nada a redes. Solo respiré hondo, tomé la pluma con la mano firme y estrellé mi firma contra ese papel como quien clava una bandera en tierra propia. Ese día, por fin, me sentí libre. Libre del miedo. Libre de la deuda emocional. Libre de ellos. Don Rubén revisó cada cláusula como un cirujano. Dijo que era uno de los contratos más limpios que había visto en años. Firmamos en su despacho, y él mismo se encargó de entregarlo al notario. La compañía minera confirmó que en un mes recibiría el primer pago. 4 millones de pesos. 4 millones, después de toda una vida recogiendo monedas del piso para completar la despensa. Volví a casa ese día caminando despacio. No por cansancio, sino porque cada paso se sentía distinto, más mío, como si el suelo ya no me empujara, sino que me sostenía. Esa noche, mientras barría la cocina, como lo he hecho toda mi vida, incluso cuando no me correspondía, tocaron la puerta. Ya no me sorprendía, pero esta vez
era diferente. Era un joven con traje y maletín, acompañado de una mujer rubia con acento forzado. Se presentaron como abogados. Detrás de ellos, parada con los brazos cruzados, estaba Jimena. Venimos a informarle, dijo la mujer, que estamos preparando una demanda por ocultamiento de bienes y uso indebido de propiedad familiar. Su hijo Rodrigo Márquez ha solicitado medidas legales. No dije nada, ni me moví, solo los dejé hablar, que dijeran lo que tuvieran que decir. Al final, les respondí con la misma calma con la que se le habla a quien ya perdiste el respeto. El terreno me fue otorgado legalmente. Los documentos están registrados. No he ocultado nada. Si quieren guerra legal, adelante. Yo ya sé quién soy, y lo que valgo. La abogada intentó intimidarme, hablar de juicios, de testamentos, de herencia. Pero yo no era la misma mujer que se fue llorando de la casa de su hijo. Le cerré la puerta sin decir una sola grosería, porque aprendí que la dignidad también se defiende en silencio. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino por coraje. Me sentía herida, pero fuerte, como un árbol que perdió ramas en una tormenta, pero cuyas raíces siguen firmes. Y justo cuando pensaba en todo lo que me faltaba por enfrentar, encontré algo. Había una caja de madera que Ernesto siempre tuvo encima del ropero. Nunca me dejó tocarla. Me dijo una vez que era solo papelería vieja. Pero algo me empujó esa noche. Subí en una silla, la bajé con esfuerzo y la llevé a la mesa. Dentro había papeles doblados, algunas fotos antiguas y al fondo un sobre lacrado con mis iniciales, RM. Temblando, lo abrí. Era una carta de Ernesto, no una carta como las otras. Esta era diferente. Estaba escrita a mano, pero con letra más lenta, temblorosa. Decía así: Rosario, si por fin abriste esto, es porque las cosas se pusieron feas. Quiero que sepas que yo no confiaba en Jimena desde hace años. Descubrí que estaba en contacto con los mismos que una vez intentaron robar las tierras del abuelo. Gente peligrosa. Rodrigo no lo sabía al principio, pero terminó cediendo. Lo vi con mis propios ojos. Por eso guardé los papeles. Por eso no firmé nada. Esta tierra es tuya. No la sueltes. Si encuentras esta carta, te suplico que no los dejes entrar de nuevo, ni en la casa, ni en tu corazón. Leí esas palabras como si fueran una bofetada, porque durante años pensé que estaba sola en mis sospechas, y ahora entendía que Ernesto también lo sabía, solo que había callado por amor, o por temor. Con las manos temblorosas, busqué entre los demás documentos. Ahí estaba, una hoja firmada por Ernesto, donde confirmaba que la propiedad debía quedarse bajo custodia única de su esposa hasta que ella decidiera otra cosa. Ese papel nunca llegó al testamento, porque alguien lo sacó, pero él hizo una copia, y me la dejó a mí. Me senté con todo eso frente a mí, el contrato firmado, la carta, los documentos, la traición, la advertencia. Y entonces supe que estaba parada en el borde de algo muy grande, una verdad que ya no se podía esconder. Un fuego que no pensaba apagar. Y aunque mi corazón estaba roto, mis manos eran firmes. Porque ahora ya no era la esposa. Ya no era la suegra silenciosa. Ni la abuela que espera una llamada. Era Rosario Márquez. Y había empezado a escribir la parte de la historia donde nadie más tenía la pluma. La primera vez que vi el dinero en mi cuenta no sentí emoción. Sentí justicia. Porque no era solo una cifra. Era la prueba viviente de que me habían subestimado. 4 millones de pesos, limpios, legales, míos. Después de años aguantando desprecios, burlas y silencios cargados de veneno, ese depósito era como una declaración en voz alta. Rosario, ya no estás a merced de nadie. No necesitaba pedirle permiso a nadie para vivir con dignidad. Y eso, créeme, vale más que cualquier fortuna. Con ese primer pago no hice locuras. No me fui de viaje, ni compré lujos. Solo reparé lo que hacía años estaba roto, mi casa. La casa que todos despreciaron, esa que llamaron podrida e inútil, empezó a transformarse. Contraté a una cuadrilla local. Les pedí que dejaran las paredes originales, pero que reforzaran la estructura, el techo, las ventanas. Cambié el cableado, instalé paneles solares y puse piso nuevo en la cocina. No para presumir, para quedarme. Cada rincón recuperado era un pedazo de mí que regresaba.
Pinté los marcos de las ventanas con mis propias manos. Coloqué cortinas de lino blanco, bordadas por mí, y en la sala puse una mecedora junto a la ventana, desde donde se ve el cerro y el atardecer que tiñe el cielo de naranja. El primer día que la casa quedó lista, me senté en esa mecedora con un café caliente entre las manos y una sensación que no recordaba: paz. Pero la paz, como siempre, no dura mucho cuando hay gente que vive del conflicto. Esa tarde, vi un coche subiendo por el camino de tierra. No era Jimena, era Rodrigo, y venía con los niños, mis nietos, mis dos pedacitos de vida que no veía desde antes del funeral. Aparcó frente a la casa, bajó con pasos lentos y los niños corrieron hacia mí. Abuelita. Los abracé con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir el corazón. Sentí sus caritas pegadas a mi pecho y por un instante olvidé todo. El odio, la traición, todo. Rodrigo se acercó, nervioso. No decía nada, solo miraba. Quisieron venir a verte. No les dijimos nada, solo que íbamos al campo. Asentí en silencio. No le di ni una sonrisa, pero tampoco lo rechacé. Entramos los tres a la casa. Les di galletas, jugo, y les dejé pintar en la mesa como hacíamos antes. Mientras tanto, Rodrigo me seguía con la mirada, como si buscara permiso para decir algo. Está hermosa la casa, mamá, dijo al fin. Se nota que la arreglaste con amor. Con amor y con dinero, respondí sin mirarlo. Él tragó saliva. Lo sé, y sé que no merecemos ni una visita después de todo lo que pasó, pero estoy intentando hacer las cosas bien. Por los niños, por mí, por ti. Me senté frente a él. Puse las manos sobre la mesa. ¿Sabes qué encontré, Rodrigo? ¿Qué? Una carta de tu padre, escrita a mano, donde te menciona, donde dice que te vio, reuniéndote con la misma gente que intentó quitarle estas tierras al abuelo. Rodrigo se quedó helado. No lo negó, no fingió, solo bajó la cabeza. Fue un error, dijo en voz baja. Me dejé influenciar por Jimena. Ella me metió en eso, me convenció de que era una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿Usarme? ¿Callarme? ¿Borrarme del testamento? ¿Eso era para ti una oportunidad? No quería hacerte daño, mamá. Pero cuando uno vive endeudado, con presión, con una esposa que exige más de lo que puede dar, empieza a ceder, a aceptar cosas, a traicionar. Sí, dijo, sin levantar la vista. Hubo un silencio largo. Solo se oían los lápices de colores de los niños raspando las hojas. No estoy aquí por dinero, dijo al fin. Estoy aquí porque mis hijos preguntan por ti, porque yo mismo te extraño, y porque me di cuenta de que todo lo que construí, lo construí mal, y necesito aprender de nuevo. Lo miré largo rato, no como madre, como mujer, como Rosario. Te voy a decir algo, Rodrigo. Te perdono, porque no quiero cargar odio. Pero eso no significa que te vuelva a abrir la puerta de mi confianza. Eso se gana, y se tarda. Él asintió, los ojos llenos de lágrimas. Gracias, no lo merezco, pero gracias. Se levantó, fue por los niños y los abrazó. Luego me miró. ¿Pueden volver a venir? Sí, pero tú solo vienes si traes verdad. Si vienes con mentiras, ni toques la puerta. Rodrigo se fue con los niños. Y cuando el coche desapareció, cerré la puerta y respiré hondo, porque el perdón también es una decisión poderosa. Y esta vez era yo quien lo ofrecía, desde la cima, no desde el suelo. No me sorprendió que lo siguiente viniera de ella. Las personas como Jimena no saben perder en silencio. No aceptan que alguien que consideraban débil les dé la vuelta sin levantar la voz. Por eso, cuando me llamaron de la alcaldía diciendo que se había presentado una denuncia en mi contra por apropiación ilícita de propiedad familiar, supe de inmediato quién estaba detrás. No era Rodrigo. No, él no tenía ni el coraje ni la astucia. Pero Jimena, ella había hecho de la manipulación su arte. La denuncia era absurda, pero no por eso menos peligrosa. Decía que me había apoderado de documentos confidenciales, que había falsificado registros y que estaba impidiendo el acceso a una propiedad que debía compartirse entre herederos. Incluso había añadido que mi estado mental podría estar comprometido por la edad y el duelo. Me quería pintar como una anciana confundida, como una ladrona senil. Respiré hondo. Me temblaban los dedos,
pero no de miedo, de rabia, porque esto ya no era una pelea por dinero, era un intento de borrarme, de quitarme lo único que era mío por derecho y por lucha. Llamé a don Rubén. Le mandé una copia de la denuncia. Tardó 10 minutos en llamarme de vuelta. Esto no va a proceder, Rosario. Es débil, mal redactado y no tiene respaldo legal. Pero sí puede ensuciar tu nombre si ella lo mueve con gente conocida. ¿Qué hacemos? Contra el lodo, pruebas limpias. Voy a preparar una declaración formal. ¿Y tú? Guarda todo lo que tengas. Cartas, grabaciones, copias. Vamos a ponerlo todo en orden. Hice lo que me pidió. Archivé cada papel. Grabé un video corto, con fecha y hora, explicando cómo encontré los documentos de Ernesto. Mostré la carta con su letra, el contrato firmado por él, los estudios técnicos. No dejé huecos, porque ya había vivido suficiente tiempo en sombras como para no saber que, a veces, la luz más poderosa es la verdad bien contada. Días después, me enteré de que Jimena había empezado a hablar mal de mí en el club donde se reunía. Decía que me estaba aprovechando del duelo para manipular a la familia, que Rodrigo estaba confundido y que yo lo había embrujado con cuentos del pasado. Algunas mujeres le creyeron, otras no tanto. Y entonces, algo inesperado pasó. Una de esas mujeres, vieja conocida mía de años atrás, me mandó un mensaje. Rosario, no creas que todas estamos de su lado. Te creemos. Si necesitas apoyo, aquí estamos. Ahí entendí que Jimena ya no tenía el control de la narrativa, porque cuando la mentira se repite tanto, empieza a oler. Y en un pueblo como este, todo termina por saberse. Una semana después, recibí una carta oficial. El juez había rechazado la demanda por falta de fundamento. Más aún, me otorgaba protección legal temporal sobre la propiedad, mientras se resolvían los trámites de concesión minera. Jimena había perdido, no solo el juicio, sino la credibilidad. Rodrigo me llamó esa misma tarde. Mamá, no sé qué decir. Entonces no digas nada. Escucha. Le leí la carta en voz alta, palabra por palabra. Al final, hubo un silencio largo. Ella no tenía derecho, dijo al fin, en voz baja. Yo tampoco. Lo sé. Y no tengo cómo reparar lo que permití. Si tienes, le respondí. Empieza por criar a tus hijos con otra idea de lo que es el respeto. Colgamos sin más. No necesitábamos seguir. Cada uno entendía perfectamente lo que venía después. Esa noche, mientras el viento soplaba fuerte contra las ventanas, me senté en mi mecedora y puse la grabación de Ernesto una vez más. Su voz, suave pero firme, me envolvía como un abrazo. Rosario, tú siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Si algún día te hacen sentir pequeña, recuerda esto: los árboles más grandes crecen en las laderas más duras. Y tú, mujer, eres una raíz profunda. No lloré, ya no, porque ahora sabía que mi valor no dependía de lo que decían de mí, ni de lo que me daban, ni siquiera de lo que me quitaban. Mi valor estaba en lo que defendía, y yo había decidido defenderme. El poder cambia a las personas, o las revela, y a mí no me cambió. Me recordó quien siempre fui, una mujer que nunca quiso más que respeto y un pedacito de tierra donde sembrar su paz. Pero a los demás, el poder que ellos pensaban que habían perdido, los fue desnudando. Rodrigo se volvió silencioso, reflexivo. Jimena, en cambio, se hundía sola. Y fue en medio de ese derrumbe que llegó una nueva carta. No de un juzgado, no de la familia. Esta vez venía de una empresa con sede en Hermosillo, otra minera, y su oferta era el doble. Me quedé viendo ese sobre durante varios minutos antes de abrirlo. Era elegante, con un logotipo dorado y papel grueso. Adentro, una propuesta detallada, 8 millones de pesos por los derechos exclusivos de explotación, más un bono adicional por firmar antes de 60 días. Yo ya tenía un contrato en marcha, ya había recibido el primer pago, pero esta nueva empresa quería comprar el derecho completo, comprar el futuro. Llamé a don Rubén de inmediato. Le pedí que viniera a leer todo. Revisó línea por línea y me miró con los ojos entrecerrados. Esta oferta está hecha con sangre en la lengua. Quieren sacarte del contrato actual. No porque valgas menos, sino porque vales mucho más. Te están tentando. ¿Y tú querías?
Yo no cambiaría lo que se construyó con verdad por una promesa más brillante. Pero esa decisión no es mía, Rosario. Es tuya. ¿Qué quieres hacer con lo que lograste? Esa pregunta me retumbó todo el día, porque no se trataba solo de dinero. Era algo más profundo. ¿Qué quería hacer ahora que nadie me mandaba? ¿Qué haría con mi libertad? Mientras pensaba eso, Rodrigo apareció de nuevo. Pero esta vez, sin niños, sin pretextos. Solo él, con los hombros caídos y una expresión que ya no era de súplica, era de aceptación. Me separé de Jimena, me dijo sin rodeos. No dije nada. Solo le ofrecí una silla y un café. Fue difícil. Me costó mirarme al espejo y reconocer en quién me había convertido. No sé cuándo empecé a mentirme, pero ya no quiero vivir así. Lo escuché sin interrumpir. Esta vez sentía que hablaba de verdad. Estoy empezando desde cero. Dejé la casa. Estoy en un departamento chiquito con los niños. No tengo mucho, pero tengo paz. Y eso me lo diste tú, sin darte cuenta. Vi cómo te defendiste, cómo no te arrastraste por amor ni por culpa. Y entendí que eso es lo que quiero que mis hijos vean en mí. Se me hizo un nudo en la garganta. No por él. Por ese niño que alguna vez me pidió que lo ayudara a cruzar la calle y que ahora estaba aprendiendo, por fin, a caminar solo. ¿Qué quieres de mí ahora, Rodrigo? Nada. Solo quería que lo supieras. Y si algún día necesitas algo, quiero que sepas que puedes contar conmigo. Como debió haber sido siempre. Asentí. No con lágrimas, sino con dignidad. Después que se fue, salí al porche. El cielo estaba claro, el aire fresco. Me senté en la mecedora con la carta de la nueva minera en las manos. Podía aceptar. Podía multiplicar mi riqueza y cerrar todos los ciclos. Pero también podía quedarme con lo que ya tenía, que no era poco. Paz, estabilidad, un nombre limpio y una historia contada con la cabeza en alto. Guardé la carta en un cajón. Aún no era tiempo de decidir, pero ya no me urgía nada, porque entendí que tener opciones no es lo mismo que tener prisa. Esa noche dormí sin sobresaltos, sin miedo, con la certeza de que, por fin, todo lo que venía después sería elección mía. Siempre hay alguien que, cuando pierde el control sobre ti, intenta destruir tu reputación. Jimena no iba a rendirse sin antes lanzar un último golpe. Lo supe en cuanto me llamaron de la radio local para invitarme a una entrevista sobre el caso del Cerro del Viento. No era una entrevista, era una trampa, y ella estaría ahí. Quería dar su versión, limpiar su nombre, contar su verdad. Pero lo que no sabía era que yo ya no era la mujer que se dejaba poner en ridículo. Acepté asistir, no porque necesitara defenderme, sino porque era momento de poner punto final. Me puse una blusa sencilla, recogí mi cabello, llevé conmigo una carpeta con los documentos clave y la cabeza en alto. Llegué al estudio 10 minutos antes. Ella ya estaba ahí, maquillada, sonriendo a la cámara como si fuera actriz de telenovela barata. Cuando empezamos, el locutor quiso suavizar el tema. Habló de malentendidos entre generaciones, de conflictos familiares que escalaron, y luego le dio la palabra a Jimena. Su voz dulce, casi llorosa, comenzó a tejer una historia muy distinta a la realidad. Yo solo quería lo mejor para la familia. Rosario malinterpretó muchas cosas. Mi intención nunca fue excluirla. Simplemente creí que ya era momento de que Rodrigo y yo tomáramos nuestras decisiones. Es muy doloroso que me acusen de manipular cuando todo lo hice por amor. Escucharla me revolvió el estómago. Pero esperé. No interrumpí. No bajé la mirada. Cuando me dieron el micrófono, respiré hondo y hablé con la voz que Ernesto conocía, la que usaba cuando las cosas realmente importaban. Lo único que he hecho es defender lo que legalmente y moralmente me corresponde. No me interesa quedar como víctima, pero tampoco voy a permitir que me pinten como villana. Esa mujer que dice haber actuado por amor me echó de la casa frente a mis nietos, me acusó de ser una carga y luego intentó quitarme lo único que mi esposo me dejó. ¿Eso es amor? Hubo un silencio denso en la cabina. El locutor trató de retomar el control, pero ya era tarde. El público estaba del lado de la verdad. Tengo pruebas, continué. Documentos firmados, grabaciones, declaraciones notariales. No necesito convencer a nadie. Solo quiero que me dejen vivir en paz.
Y que mis nietos crezcan sabiendo que su abuela no se dejó pisotear. Jimena intentó contraatacar. Balbuceó frases sueltas, pero ya nadie la escuchaba. La entrevista terminó en 15 minutos. Y en las siguientes horas, recibí mensajes de apoyo de mujeres que me dijeron, gracias, por decir lo que muchas callamos. Días después, recibí un mensaje inesperado de Rodrigo. ¿Te gustaría venir a cenar con los niños? Están emocionados. Quieren mostrarte el dibujo que hicieron del rancho. Fui, no por él, por ellos. El departamento era pequeño, pero lleno de vida. Dibujos en las paredes, juguetes en el suelo, risas en el aire. Me abrazaron como si no me hubieran visto en años, y uno de ellos, el más pequeño, me susurró al oído. ¿Te vas a quedar para siempre, abuelita? No supe qué contestar, pero le acaricié el cabello y le dije, siempre que tú quieras verme, aquí estaré. Esa noche cenamos sopa de fideos, con tortillas hechas a mano por Rodrigo, torcidas, pero con buena intención, y los niños me contaron todo, sus clases, sus juegos, sus sueños. Por un momento, sentí que algo se reparaba, que aunque no podía volver a ser como antes, había algo nuevo que valía la pena cuidar. Cuando me despedí, Rodrigo me tomó de las manos. Gracias por venir, mamá. Me hace bien verte aquí. Y a mí me hace bien ver que estás empezando a entender. Salí del edificio con el corazón lleno y la mente en calma. El aire olía a jacarandas. La noche estaba tibia. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que caminaba sola. No necesitaba venganza. No necesitaba que todos supieran lo que había sufrido. Solo quería esto, silencio cuando lo necesitara, compañía cuando la buscara, y verdad, siempre verdad. Nunca imaginé que a los 68 años estaría empezando de nuevo, no reconstruyendo lo que se perdió, sino construyendo algo que nunca antes me permitieron tener, una vida propia. Sin miedo, sin depender del humor de nadie, sin pedir permiso para respirar. Cuando me siento en mi mecedor al atardecer y veo cómo la luz cae sobre los cerros, me doy cuenta de que todo este tiempo no estuve esperando justicia. Estuve esperando verme a mí misma con ojos completos. Y al fin, me encontré. Pasaron meses desde la última vez que discutí con alguien por herencias, contratos o culpas. El rancho, ahora renovado, no es una mansión. Es un hogar, limpio, firme, libre, con jardín de bugambilias, una cocina donde cada cosa tiene su lugar, y paredes que no guardan gritos ni reproches. Aquí hay calma, aquí hay verdad. La minera continuó sus trabajos, respetando cada línea del contrato. Cumplieron con los pagos y mantuvieron el área protegida, como habíamos acordado. A veces vienen ingenieros a inspeccionar y se toman un café conmigo en el porche. Me tratan con respeto, no como a una señora vieja, sino como a la dueña del terreno. Porque lo soy. Y no solo en papel. Rodrigo y yo seguimos hablando. No todos los días, pero con constancia. Viene a visitarme con los niños los fines de semana. A veces se queda ayudándome a podar los árboles. Otras veces solo se sienta conmigo a ver el cielo sin decir mucho. Sé que está cambiando. No lo juzgo. También me tomó décadas entender que uno no puede dar lo que nunca recibió. De Jimena no volví a saber. Y no necesito saber. El pasado ya no me tiene amarrada. Aprendí a dejarlo ir sin perder la memoria. No borro lo que pasó. Lo uso como mapa para no volver a lugares que me rompieron. Un día, mientras limpiaba el cuarto donde Ernesto guardaba sus herramientas, encontré una caja de madera pequeña con su nombre tallado. Dentro, había una foto nuestra del día en que compramos la casa. Éramos jóvenes, sucios por el polvo de la obra, sonriendo como quien cree que lo peor ya pasó. Detrás de la foto, él había escrito, «Esta tierra es para ti, porque tú sí sabes cuidarla». Lloré, no de tristeza, de gratitud, porque incluso desde su silencio me protegió, y porque sin darse cuenta me dejó mucho más que tierra y papeles, me dejó el coraje. Hoy sé lo que quiero. No voy a vender el terreno. No importa cuánto me ofrezcan. No me interesa multiplicar ceros y con eso pierdo lo único que gané con sangre, mi libertad. Voy a quedarme aquí, a sembrar, a enseñar a mis nietos a trabajar con las manos, a invitar a mujeres de mi edad a tomar café y contarnos historias sin vergüenza, a vivir despacito, como se vive cuando uno deja de correr por aprobación. Este es mi tiempo, el que nadie me dio,
el que yo misma me robé al dejar de mendigar cariño donde no había, el que gané al no ceder cuando me dijeron que era vieja, loca o inútil. A quien me esté escuchando, solo quiero decirle esto: nunca es tarde, nunca estás demasiado rota, nunca es demasiado lejos. Mientras estés respirando, puedes volver a ti. Y si un día te dicen que no puedes sola, sonríe con la fuerza que dan los años y demuéstrales que nunca estuviste sola. Solo estabas esperando que tu propia voz te llamara por tu nombre, como la mía, que hoy ya no tiembla. Hoy me llamo Rosario Márquez, y esta vez nadie me va a callar.